Solo a Dios daremos la gloria. En todo momento, Él la merece. Él es digno. Y como lo estamos estudiando aquí en Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? Si trajo su escritura, quiero invitarlo a que vaya rápidamente a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a indicar con un amén cuando lo haya localizado. Vamos a darnos la oportunidad de leerlo una vez más. Dice el apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Padre del cielo y de misericordia, te pedimos que una vez más seas tú dándonos la claridad necesaria para meditar en estas gloriosas verdades que el Espíritu Santo reveló al apóstol Pedro para los primeros oyentes y por supuesto para la iglesia venidera. Señor, te pedimos que derribes todo argumento quizás humano que se pueda presentar para resistirse a tu palabra y que ella nos pueda dar ese entendimiento, que tu Espíritu Santo nos pueda dar ese entendimiento y sobre todo esa aplicación a nuestra vida diaria. Señor, y oramos por aquel que todavía no te conoce, para que hoy escuche el llamado del Evangelio y pueda llegar a tus pies. Oramos por aquel niño, por aquel joven, por aquel adulto, Señor, que en su mente todavía cree que es justo delante de ti, que cree, Señor, que no es pecador, que hoy tu palabra o tu Espíritu Santo por medio de tu palabra lo traiga la convicción que necesita un solo Salvador y es Jesucristo, que necesita al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Señor, que lo lleves a la convicción de que necesita arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Una vez más nos enfrentamos a estos versículos que hemos estudiado por las últimas semanas y encontramos muchas verdades espirituales que son de mucha fortaleza para nuestra vida en medio de las dificultades. Ese es el contexto. Como ya mencionamos, el apóstol Pedro está hablando a los creyentes dispersos que son extranjeros en este mundo. Cristianos que fueron acusados de comenzar el incendio en Roma, por eso se convirtieron en el blanco de persecución, de una tremenda persecución. Pedro le recuerda por medio de esta carta que esa actitud de los hombres hacia ellos es normal, porque ellos son extranjeros en esta tierra, son ciudadanos del cielo, son residentes de un reino sobrenatural, son sacerdocio santo, son un pueblo adquirido por Dios, como dice Pedro más adelante. Y de la misma manera como fue una bendición para los hermanos recibir estas palabras,
del apóstol Pedro, creo que es una bendición para nosotros en medio de las dificultades que usted esté pasando. Yo no sé cuál dificultad usted esté pasando. No sé qué enfermedad usted esté pasando, pero debe alegrarse. Alégrese. Y usted pregunta, ¿por qué, pastor? Bueno, el apóstol Pedro contesta, no el pastor Klinger, el apóstol Pedro contesta, porque por la misericordia tan grande de Dios, te ha hecho renacer de nuevo. Y porque te hizo renacer de nuevo, te dio una esperanza de vida. Gózate, alégrate, bendícelo. Porque no solo eso, te dio una herencia que está por encima de todo entendimiento, que no puede ser corrompida por el mundo. Y porque Dios ha prometido mantenerte salvo por medio de la fe hasta el último día, cuando Cristo regrese. Gózate, dice Pablo. Bendice el nombre del Señor, dice Pedro. En nuestro primer sermón hablamos de las dos primeras. Hoy vamos a hablar de las últimas dos. Déjenme las menciono rápidamente. Por la misericordia de Dios nacimos de nuevo. El nuevo nacimiento nos da una esperanza de vida en nuestra forma de vivir. Las dos de hoy nos ha dado una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y cuarto, seremos guardados por su poder por medio de la fe. Que lo que Pablo le dice a sus hermanos dispersos, perseguidos, es adoren a Dios, exalten a Dios en medio del dolor por causa de esa herencia que se les ha prometido. Pero cuando uno va al Antiguo Testamento, los judíos también esperaban esa herencia. La herencia, esa tierra prometida, esa herencia terrenal que ellos tenían, fue prometida por medio de Abraham. Y ellos esperaron durante mucho tiempo. Fueron esclavos, vagaron 40 años en el desierto por causa de su rebeldía, hasta que finalmente entraron a la tierra prometida por Dios, por medio de Abraham y los profetas, por muchos años. Entonces el apóstol Pedro, captando el entendimiento de los judíos dispersos, usa esa terminología y les dice: vosotros, sus pueblo de Dios, pueblo espiritual, ahora tienen una herencia, no una herencia terrenal, sino una herencia espiritual. Entonces, en el momento que ellos pasaban, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pedro y les dice lo que ellos necesitan escuchar en ese particular momento. Hermano, y aunque vivimos en un mundo caído, con muchas dificultades, no podemos perder de vista la herencia que tenemos en Dios. Ahora usted se preguntará, ¿y cuál es esa herencia? Bueno, la herencia está descrita en el versículo 5, que dice: nuestra herencia es una salvación preparada para ser revelada en el tiempo postrero. Hermano, nuestra herencia es la plenitud de la salvación eterna en una forma consumada. Esa es la herencia. En esencia, lo que el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos, a los primeros lectores de esta carta, y por lo tanto a usted y a mí el día de hoy, es: no te quejes por los problemas que estás pasando. Simplemente bendice a Dios, adora a Dios por la salvación eterna que Él te ha prometido. Y esa salvación significa liberación, significa rescate. Versículo 5 dice: será revelada en el último tiempo. Pedro está diciendo, que esa herencia, esa salvación completa y final de la maldición de la ley,
del poder del pecado, de toda corrupción, de toda mancha, de toda tentación, de toda aflicción, de todo dolor, de toda muerte, de todo castigo, de todo juicio, de toda ira, se manifestará completamente cuando Jesucristo regrese en gloria por segunda vez. Dice, gozaos. Y es aquí cuando algunas veces vemos estos pasajes, y por ejemplo Romanos 13:11, que miraremos en un momento, que mucha gente dice que no podemos tener seguridad de salvación. No podemos tener la seguridad de que somos salvos. De hecho, yo vi un debate entre un católico y un cristiano sobre este tema. El católico sostenía que no podemos estar seguros de la salvación. Eso solo lo sabremos, decía este católico, solo lo sabremos al final de los días. Y él usaba este versículo y también usaba Romanos 13:11, que dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. De hecho, la semana pasada también tuve la oportunidad de hablar con un católico y me dijo en esencia lo mismo. Dijo, no, pastor, eso solo lo sabe Dios y al final sabremos, solo al final sabremos si somos salvos o no. Ahora, yo no quiero atacar a los que creen que la salvación se pierde, pero aquellos que creen que la salvación se pierde, en esencia, están cerca a esa postura del catolicismo. Frente a eso podemos decir lo siguiente. La salvación en un sentido es pasada. Es decir, fuimos salvos cuando creímos en Cristo. Hemos sido salvos en tiempo pasado. Nuestros pecados han sido perdonados. Se nos ha dado vida eterna. Y Cristo dice, el que cree en mí ya tiene vida eterna. En otro sentido, la salvación es presente, es decir, continuamente seguimos siendo limpiados del pecado. Primera de Juan 1:9 lo dice. A medida que vamos avanzando en este mundo caído, estamos continuamente siendo salvados, continuamente siendo rescatados, continuamente siendo liberados para cada día parecernos más y más. ¿A quién? A Cristo. Efesios 2:8, que lo conocemos mucho de memoria, nos dice, porque sois salvos, está en pasado continuo, pasado con resultados continuos. Pero también la Escritura nos habla de que también hay una salvación futura. Seremos completamente liberados para siempre del pecado. Y esa es nuestra herencia eterna. Pablo, vaya a Primera de Tesalonicenses 1:10, lo dice allí, Primera de Tesalonicenses 1:10, miren lo que dice, ¿lo tiene? Dice, y esperamos en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos y quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, estamos esperando a su Hijo descender del cielo. Ahora vamos a Romanos 13:11, que es uno de los que mucho se usa, o por lo menos en este debate, este apologeta católico lo utilizaba. Ahí dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando usted lo lee, usted preguntará, bueno, pastor, ¿no era que ya éramos salvos? Porque aquí dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, Juan 6:47, ya lo dije, dice, Cristo dice, el que cree en mí ya tiene vida eterna. Por lo tanto, lo que Pablo y Pedro están diciendo en esencia es que la salvación en forma final y completa está más cerca ahora que cuando creímos. Es decir, la venida del Señor Jesucristo está hoy más cerca que ayer.
y mañana va a estar más cerca que hoy. Yo creo que es claro. Cada día estamos más cerca al regreso del Señor Jesucristo, donde seremos glorificados. Cada día usted y yo estamos más cerca de morirnos. Aunque no lo querramos reconocer, cada día usted y yo estamos más cerca de morirnos. Y por lo tanto, el morirnos, si está en Cristo, es estar con Él, con el Señor. Hebreos 1:14. Vamos a ver bastantes versículos porque quiero que usted vea la evidencia bíblica. Hebreos 1:14, miren lo que dice. Nos habla sobre los ángeles. Y dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que, mis hermanos, tenemos la salvación en el pasado, tenemos la salvación presente y tenemos la salvación que heredaremos en el futuro. Alabado sea el Señor. Ahí mismo en Hebreos, también eso nos menciona una herencia futura. Vaya a Hebreos, ahí mismo, usted está en Hebreos 9:28. 9:28. Miren lo que dice. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Para qué fue ofrecido Cristo una sola vez? Para llevar los pecados de muchos, no de todos, sino de muchos, y aparecer por segunda vez, o sea, su regreso, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. No es que usted no sea salvo ahora, sino que simplemente se culminará la totalidad de la salvación que se nos fue otorgada. Lo digo una vez más. Sí que hay un aspecto futuro de nuestra salvación que está por venir. Y eso no significa que no podemos tener seguridad de salvación ahora en este momento, sino que aún no ha sido revelada en su totalidad, pero está lista para ser revelada. Quizás le pongo un ejemplo que yo vi por ahí un día, aunque todo ejemplo físico para tratar de explicar algo espiritual pues no cabe, pero un día alguien dijo, la señora no va a ser madre, ya es madre, desde que está embarazada. Ya es madre. No hay que esperar a que nazca, ya es madre. Entonces, si estás en Cristo, ya eres salvo. Al final se irá a revelar todo completamente. ¿Y cuándo llegaremos a eso? Pues versículo 5. Dice el versículo 5 en Pedro. Para ser manifestada en el tiempo postrero. Tiempo postrero está hablando del regreso de Jesucristo. Entonces mira algo interesante, algo mencionaba la semana pasada, que el apóstol Pablo, para motivar a los hermanos, para animar a los hermanos que estaban pasando por sufrimiento, por persecución, por cualquier tipo de aflicciones que usted se pueda imaginar, Pedro, para animarlos, les dice, no miren lo que está pasando a su alrededor. No miren los problemas temporales que están pasando. Miren hacia el futuro. Concéntrense en la plenitud de la salvación. Pongan la mirada en el regreso de Cristo. Piensen cómo estarán en su presencia para siempre. Pablo lo puso de otra manera en Romanos. Pablo dijo, las aflicciones de este mundo jamás se comparan con la gloria que va a venir. Romanos 8, creo 18 me parece, o 18:8, uno de los dos por ahí. En este caso el orden de los factores se altera el producto, pero por ahí va. Las aflicciones de esta tierra no se comparan a la gloria que ha de venir. Pedro por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea por la herencia. 8:18, 8:18. Puede ser que el mundo no te acepte, hermano.
Puede ser que el mundo te calumnie. Puede ser que el mundo te rechace. Puede ser que el mundo sea hostil contigo. Puede ser que el mundo no te conceda los privilegios y los derechos. Pedro dice, alábalo, porque tu ciudadanía está en los cielos. Porque es una herencia que es celestial, no es terrenal. Es una herencia gloriosa, no mundana. Es una herencia pura, no es impura. Es una herencia santa, no es pecaminosa. Sí, es 8:18, gracias, hermana. Esa es la promesa. Ahora mira algo interesante, vaya a otro pasaje, Mateo 25. Es glorioso. Esa es la promesa. Mira lo que dice Mateo 25, versículo 34. 25, 34. 34, 34. Aquí está. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Perdóname la pregunta, ¿desde cuándo dice ahí? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo preparó esa heredad para nosotros? Para sus hijos. Pero ¿por qué le da miedo decirlo? Solo lean el versículo. Desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, hay un reino que ha sido preparado para los suyos. Esa es nuestra herencia y lo cantamos hace un rato. Él es nuestra herencia, más que suficiente. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey. En Hechos encontramos otro ejemplo, Hechos versículo 26, versículo 18. ¿Dónde dice que era? Hechos. Hechos 26, 18. Cuando Pablo está hablando de su momento, de su conversión, mire lo que él dice. Hombre. Bueno, lo voy a leer de aquí porque... Mire lo que dice. O sea, el Dios me llamó y dice, usted puede leer desde, ya le digo desde cuándo puede leer si quiere, ya luego en su estudio privado. El versículo 16, pero mira lo que dice el versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Cristo, perdón de pecados y una herencia entre los santificados. Ahora vamos a Efesios, unos pasajes que es bueno volverlos a recordar. Efesios capítulo 1, unos pasajes gloriosos. Y no, usted no me podrá decir, pastor, usted lo está sacando de contexto. Yo no veo forma de sacarlo de contexto. Mira lo que dice Efesios 1, versículo 11. En él mismo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, ¿según qué? Según el designio de su voluntad. Versículo 13, en la parte final en adelante dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, o sea, el anticipo de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo se nos dio como el anticipo, la garantía de que Dios iba a cumplir lo que prometió. ¿Y qué fue que prometió el Señor? Bueno, una salvación, una herencia. ¿Cuándo la preparó? Desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Para gloria de su nombre.
Versículo 18, ahí mismo el capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oh, hermanos, tenemos una herencia gloriosa. Colosenses 1:12. Colosenses 1:12. Y creo que esto dice algo tremendo. 1:12, perdón, dije, ¿cierto? Sí, 12. Mire, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos. Y mira algo interesante. Él nos hizo actos. O sea, no estábamos preparados, no estábamos capacitados. Él nos hizo actos para poder participar de esa herencia. Lo mismo que dice Pedro, Él nos santificó, o sea, Él nos apartó. Nos limpió para poder participar de esa herencia. Entonces, básicamente, Pablo, lo que nos dice aquí en Colosenses y en Efesios, es lo mismo que Pedro. Debemos estar agradecidos con el Padre que nos ha capacitado para participar de una herencia eterna que nuestras fuerzas no podríamos lograr. Ahí no hay crédito para el hombre. Ningún tipo de crédito. Y en Hebreos 9:15, pues no tiene que buscarlo, tenemos otra promesa, la promesa de la herencia eterna. Por eso el apóstol Pedro dice ahí en Pedro, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Adóralo, exáltalo por esa herencia que tienes. Y mire que en el versículo 4, Pedro nos da tres descripciones de la herencia, tres descripciones de esa herencia. Mire el versículo 4, para una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Vamos a mirarlas rápidamente, no podríamos detenernos mucho tiempo, pero voy a decir simplemente lo necesario para poder terminar esta parte el día de hoy. Pero incorruptible es básicamente que no se puede degenerar, no muere ni está sujeto a la destrucción. Usted puede guardar algo, algún tesoro aquí, no sé, dinero, lo puede enterrar, pero a los años ese dinero se va a echar a perder. La herencia terrenal puede acabarse, puede ser destruida. La herencia espiritual del creyente nunca estará sujeta a la destrucción. Esa herencia se revelará en el futuro, en los cielos. Tenemos un tesoro glorioso que nunca perecerá. Sigue diciendo el apóstol Pedro, es incontaminada, o sea, es pura. Toda la creación por causa del pecado está que ha sido afectada por el pecado, es defectuosa. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 2:22, yo creo que es a lo que se refiere cuando dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está como dolores de parto hasta ahora. Pero la herencia espiritual que tenemos en Jesucristo no se puede contaminar ni por nada ni por nadie. Esa herencia es perfecta. Y Pedro termina con último término diciendo inmarcesible. La versión de las Américas lo traduce como que no se desvanecerá. Ese término inmarcesible básicamente lo usaban para las flores que no se pudren o que no se marchitan ni mueren. Entonces Pedro usa ese término para decirnos que tenemos una herencia que nunca perderá su belleza sobrenatural.
nunca se desvanecerá, nunca va a envejecer. La herencia que tiene el creyente nadie la puede tocar porque está en un lugar intocable, inalcanzable. Hermanos, debemos adorar a Dios por esa herencia que nos fue entregada. Y el último elemento de los 4 elementos que el apóstol Pedro menciona aquí, hermanos, es la seguridad de esa herencia. Y creo que este es uno de los temas que más conflictos ha causado dentro del cristianismo, muchas discusiones y algunas veces hasta peleas entre los cristianos por tratar de encontrar la respuesta. Y yo le pido un favor, porque yo sé que mientras hable de esta parte quizás yo voy a decir cosas con las cuales usted no está muy de acuerdo. Yo le quiero pedir un favor, por favor, no se vaya a poner a hacer un estudio bíblico mientras yo estoy predicando. ¿A qué me refiero? Que digo algo que usted no le gusta, empieza a buscar versículos bíblicos, yo lo veo, y busque versículos bíblicos. Esta no es la hora del estudio bíblico. Anote y cuando llegue a su casa, hace su estudio bíblico, como lo debería. Ahora póngame atención, porque posiblemente yo le doy la respuesta y usted no se entera por estar haciendo su estudio bíblico. Cuando llegue a su casa, hace su estudio bíblico. Versículo 5 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro le dice a los hermanos, después de hablarle de la herencia, le dice, hermanos, ahora aquí disfruten esa herencia sin temor y con seguridad. Porque estos hermanos podían pensar, a ver, apóstol Pedro, ¿estamos seguros que hemos nacido de nuevo por la misericordia de Dios? ¿Estamos confiados que hemos sido justificados por la fe? ¿Hemos sido separados o apartados por el Espíritu Santo de Dios? La pregunta es, ¿y qué pasará mañana? ¿Qué pasa con las tentaciones que experimentamos día a día? ¿Qué pasa con las persecuciones, con las trampas que Satanás nos pone? ¿Qué pasa si por algún momento caemos en algún pecado? ¿Será que pierdo lo recibido? ¿Será que esa herencia la voy a perder? Ahora, hermano, Pedro afronta este asunto y lo hace, diría yo, de una manera clara y una manera contundente. Él le dice, tú fuiste elegido conforme a la presencia de Dios, apartado por el Espíritu Santo. Él causó que nacieras de nuevo por causa de su misericordia. Has sido llamado a una esperanza de vida. Tienes una herencia reservada para ti. Pedro dice, tengan la seguridad que Dios te va a guardar presente con perfecto. Serás guardado por medio de la fe para el día final, cuando sea consumada esa obra en el regreso de Jesucristo. Ahora hay un pasaje del apóstol Pedro que es igual de contundente y creo yo que está usando en la misma terminología del apóstol Pedro. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 29. Y yo voy a mostrar más adelante unas fotos, y yo no sé si de pronto los hermanos que están transmitidos en inglés podrían tratar de hacer algo, si se puede, si no, pues ya que, tratar de enfocar la pantalla en su momento para que los hermanos que siguen en inglés puedan ver también la imagen. Pero miren lo que dice Romanos 8, versículo 29 y 30. ¿Lo tiene? Miren lo que dice. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, es glorioso lo que hace el apóstol Pablo, perdón.
¿Qué está haciendo el apóstol Pedro? Bueno, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mire lo que voy a decir, ve nuestra salvación, tu salvación y mi salvación, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Pablo nos ve como conocidos por Dios, amados por Dios el Padre desde el principio, como dice Efesios 1:4 y 2 Timoteo 1:9, hasta la eternidad, cuando entremos en gloria o recibamos esa herencia eterna y para siempre. Y aquí quiero que ponga bastante atención, porque aquí les voy a empezar a poner las imágenes que quiero que pongan. Y si los de la otra cámara pueden hacer algo, pues lo hacen. Si no, gracias. Pero vamos a una vez más a Romanos 8, vamos a leerlo despacio. Lo primero que dice es, y creo que sería mi cadena, la cadena se llama la cadena de la salvación de oro, porque a los que antes conoció, es decir, con los que entró en una relación de amor salvífica. Y tristemente yo pensé tarde en la opción, pero ahorita antes de venir a predicar estaba mirando la raíz de ese verbo en el griego. Hermano, es la misma raíz que Pedro usa aquí en Primera de Pedro, que es traducida como presciencia. A los que conoció. Es decir, a los que entró en una relación de amor salvífica. Mire, a los que conoció. ¿Qué pasa con los que conoció? ¿Qué dice el versículo? También los predestinó. La segunda cadena, la segundo eslabón de mi cadena. Es decir, que Dios hará algo al final con esas personas. Los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Dice el pasaje, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mire lo glorioso, porque ahí va el tercer eslabón de la cadena. Y a los que predestinó, ¿qué pasó con ellos? También los llamó. Esta es la misma palabra, o es la palabra similar a la que usa Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, que dice que son santificados en el Espíritu. Es el trabajo del Espíritu Santo que nos trae a fe en Cristo por medio de la predicación de la palabra. No lo vaya a desconectar. La única forma que Dios llama a la gente es por la predicación de su palabra. Y a los que llamó, dice el versículo, que es la cuarta cadena o el cuarto eslabón de la cadena, a los que llamó, ¿qué pasó con los que llamó? A estos justificó. ¿Qué es justificar? Es la declaración de Dios que alguien es declarado ¿qué? Inocente. Eso es justificar. Es la declaración de Dios donde alguien es declarado inocente. Yo le pregunto a usted, si Dios te declaró inocente o justo, pregunto, ¿habrá otro tribunal más alto que Dios que diga lo contrario? Digan algo. Digan sí, o al menos, pero no hay otro tribunal más alto. Oh, hermano, y aquí va la quinta cadena, el quinto eslabón de la cadena. Y a los que justificó, ¿qué pasó con los que justificó? Los glorificó. Esto pasará cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Y usted notará, no necesitamos ser unos expertos en gramática española para entender que todas esas acciones están en pasado, en presente, ¿cierto? ¿Están en qué? En pasado. Los conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Hermano, nota que cada eslabón, y yo, no sé, ayer pensando cómo podría ponerlo gráfico para que lo podamos entender con mayor facilidad. Y entonces tuve la idea de la famosa cadenita.
Pablo nos está diciendo que los que fueron objeto de la salvación de Dios en la eternidad pasada son los mismos que van a ser glorificados cuando Él regrese. Y póngame bastante atención en lo que voy a decir para que lo entienda. Y déjeme la cadenita ahí para que ellos vayan entendiendo. Mire, a los que conoció, a ellos, ¿qué? Predestinó. ¿A quiénes predestinó? No. ¿A quiénes predestinó? A los que conoció, gracias. Miren lo que dice el pasaje. Y no es que estoy sacando, pastor, lo sacando de contexto. Solamente estamos leyendo el pasaje. A los que conoció los predestinó. Pregunta, ¿a quiénes predestinó? A los que conoció. Y dice, a los que predestinó, ¿qué hizo? Los llamó. Pregunto, ¿a quiénes llamó? A los que predestinó, a nadie más y a nadie menos. Y dice que a los que llamó, ¿qué hizo con ellos? Los justificó, perdóneme. Los declaró santos, los declaró justos. Perdóneme una vez más. ¿A quiénes justificó? A los que llamó, a más nadie. Y a los que justificó, los glorificó. Otra vez más, ¿a quiénes glorificó? A los que justificó, a más nadie. Si ve la continuidad de la cadena de la salvación, es irrompible. Es irrompible, mi hermano. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Yo le hago una pregunta. ¿A cuántos perderá Dios en ese proceso? ¿A cuántos perderá Dios en ese proceso de los que conoció hasta que los justificó? Jesucristo, cuando estaba orando en la oración sacerdotal, le dijo al Padre, Padre, a los que me diste, ninguno perdí. Ya ve, hermano, ¿por qué la pregunta se pierde la salvación? No es un sí y es un no. No es sí, no. Hay que mirar un poquitico, hay que mirar unas cositas más. No es nomás sí, ya. Sí y sacar 50 versículos. No. Hay que organizar lo que enseña la Escritura. Amados, nadie que fue conocido por Dios en la eternidad pasada deja de ser predestinado. Nadie que fue predestinado deja de ser llamado. Nadie que fue llamado deja de ser justificado. Y nadie que fue justificado deja de ser glorificado. Y si alguien llega a alguna conclusión diferente, está rompiendo esta cadena que Pablo presenta aquí muy claramente. Y esta cadena es irrompible. Es más, comienza con el versículo 28, que hasta los del mundo los usan para ellos. Pero ese versículo no es para los del mundo. Ese versículo es para los hijos de Dios. A los que aman a Dios. Todas las cosas los ayudan a bien. Los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuál fue el propósito? Dice ahí, hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. Glorificarlos. Ese es su propósito. O sea que eso no es para todo el que diga, se lo sepa de memoria, porque en el mundo yo escucho a gente saberlo. Entonces, hermano, Pablo presenta la cadena de la salvación desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Dios tiene un propósito por su gracia y su gracia no cambia. Y Él lo cumplirá aún en medio de los momentos de dificultad que tú y yo pasemos. Yo sé que a veces nosotros dudamos de nuestra fe. A veces cuando vemos una persona que según nosotros es inocente y muere, pero luego vemos que los ladrones, los asesinos, los que practican una cantidad de cosas siguen vivos. Luego nuestra fe tambalea cuando vemos que pasa un tornado, lo que sea, y la casa del más pobre se la lleva y la casa del más rico no le pasa nada. Cuando una persona es sanada de cáncer, pero mi familiar y yo que soy cristiano va y se muere de cáncer, etcétera, etcétera. Y muchos nos preguntamos, ¿y qué va a pasar al final? ¿Será que llego? Yo creo que veo aquí la declaración del apóstol Pedro.
y el apóstol Pablo muy claras. Ahora, regresando a Pedrito, al apóstol Pedro, tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué pasa si fallo en el propósito de Dios? Pedro les dice, bueno, ¿qué pasa si uno de los escogidos, no? Porque a veces la gente pregunta, ¿y qué pasa si uno de los escogidos, elegidos de acuerdo a la presencia de Dios, deja de estar firme o deja de creer en Cristo? Pedro responde, eso es imposible, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ya lo leímos en el apóstol Pablo, lo dice, pero mire que el apóstol Pedro también nos dice que no va a pasar. Y usted dirá, ¿cómo que no va a pasar? Pues lea el versículo. ¿Por qué nunca va a pasar? Pedro dice, porque sois guardados por el poder de Dios. Pedro dice, no va a pasar porque es Dios el que te está protegiendo. Por medio de tu fe, pero te está protegiendo. Es por su poder. El mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de los muertos es el mismo poder que está a tu disposición para protegerte, para guardarte hasta el final. Así que somos nacidos de nuevo, tenemos una esperanza de vida, pero falta la culminación. ¿Cuándo es la culminación? Ya lo explicamos atrás, cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Eso no significa de que todo aquí en la tierra va a ser color de rosa. Eso no significa de que no tendremos dificultades en el camino. Claro que tenemos dificultades en el camino. Claro que no todo va a haber, que va a haber dificultades de todos los colores y todos los sabores. Y va a haber dificultades en los momentos que menos lo estamos esperando. Claro que eso va a pasar. Oh, mis amados hermanos. Pero tenemos la esperanza en Cristo. Ahora, yo entiendo que hay versículos en la Escritura donde claramente llaman al creyente a vivir en santidad. Hay pasajes en la Escritura donde claramente llaman al creyente a cuidar su salvación, a alejarse del pecado, a perseverar, a dar fruto, etcétera, etcétera. Claro que los hay, pero no nos los dan porque podamos perder la salvación, sino porque somos hijos de Dios. Es decir, como nuevas criaturas, como hijos de Dios, es mi responsabilidad buscar la santidad. Es mi responsabilidad buscar la santidad. Es mi responsabilidad vivir en obediencia. Es mi responsabilidad como creyente rechazar el pecado. Es mi responsabilidad estar pegada a la vid que es Cristo. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad perseverar. Oh, hermano, pero yo no busco la santidad, la obediencia, estar pegado a la vid por miedo a perder la salvación, sino porque ya la tengo. Y porque debo vivir de acuerdo a lo que soy. Soy una ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas que pasaron. Dios no me pasa de nueva vida a muerto y de muerto a vida y así sucesivamente. Eso es imposible. No hay sustento bíblico para ello. Volvemos nuevamente, pensemos en Romanos 5. Romanos 5 dice que somos justificados. Si Dios nos justificó, si Dios dijo eres inocente porque estás en Cristo, pregunto, ¿qué otro tribunal puede decir lo contrario? Yo puedo tener el acusador puede acusar todo lo que quiera, pero ahí es cuando Cristo dice, sí, pero yo pagué por él, sí, él fue lavado por mi sangre. Filipenses dice que él comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el fin. Dios no deja nada a medias, tú y yo sí. Pero Dios no deja nada a medias. Ah, bueno, pues que me quedó grande obrar en Dixon y pues ahí lo dejo para que mire cómo que no. Si algo le queda grande, deja de ser Dios. Judas 1:24 que estudiamos, ¿no? Hace unos meses, dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquel que es poderoso. Yo no puedo creer que creyentes me digan, ¿usted cree que Dios es todopoderoso? Amén, pastor, Él es todopoderoso. Él creó los cielos y la tierra. Y luego él tiene duda de que Dios no pueda llevarlo a usted a término, a salvación al final.
Pregunta. Dice que sois guardados del poder de Dios. La pregunta es, ¿de qué nos está protegiendo Dios? ¿Cuál es esa amenaza que puede romper esa cadena de salvación? Ahora, yo no creo que sea la muerte física, porque si fuera la muerte, porque al morir vamos a Cristo, ¿no? Pedro dijo en 2 Corintios 5, ¿no? Ausente en el cuerpo, presente con el Señor. Tampoco creo que esté hablando del sufrimiento, de los sufrimientos. Dios te va a guardar de los sufrimientos, tampoco, aunque algunos creen que Dios nos guarda de los sufrimientos, no, porque el versículo 6 y 7 que estudiaremos la próxima semana nos dice que es necesario que los que pasemos por sufrimientos y que muchos de los sufrimientos, esas dificultades, sirven para purificar y para fortalecer ¿qué? Nuestra fe. Así que usted está pensando que hizo cristiano y entonces ya no hay más sufrimiento y Dios te va a guardar de los sufrimientos, tampoco. Oh, pastor, entonces es de Satanás y de todas las tentaciones que Satanás nos va a presentar. Hermano, tampoco. Tampoco creo que sea Satanás. Yo creo que todos los ataques que mencioné y cualquier otro que a usted se le quiera venir a la cabeza, solo tendrán efecto si tú y yo dejamos de creer en Cristo por causa de esos problemas. Y creo que eso es que nos protege. De que nuestra fe no sea doblegada. Uno encuentra una aparente contradicción aquí porque parece ser que nuestra fe es la que a veces nos da problemas espirituales. A veces nuestra fe cuando es probada se debilita, afecta nuestra relación con Dios, nos debe ayudar. ¿Cuántas veces quizás usted ha preguntado, oye, realmente si será Dios verdad? ¿Será que sí habrá una eternidad? A veces nos preguntamos, ¿será que Dios sí es bueno? ¿Será que Dios sí me ama como dice que me ama? Algunos a veces hasta cuando no entendemos cosas dicen, no, lo que pasa es que Dios es injusto. A veces cosas que hacen que nuestra fe tambalee. Pero por otro lado, lo que suena paradójico en este pasaje es que si es nuestra fe la que nos pone en problemas, Pedro dice en el versículo 5, mírelo, léelo conmigo, que es por medio de nuestra fe que Dios nos guarda, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Suena difícil de entender o de reconciliar, pero no lo es, mi hermano. Es por medio de la fe que perseveramos. Hermano, es tu fe la que nos mantiene en Cristo. Llegamos a Cristo por fe, esa fe. Pero es el poder de Dios que mantiene nuestra fe. Porque si Dios me dejara a mí solo, a expensas solo, hermano, tengo la seguridad que ahí acabaría todo. Yo, no sé usted. Posiblemente usted tiene mejor capacidad que yo, pero yo por lo menos soy honesto. Yo, si no fuera porque Dios sostiene mi fe no se mantendría. Es por eso que la Escritura dice que los creyentes andamos ¿por qué? Por fe y no por vista. Hebreos dice, oh, puestos los ojos ¿en quién? En el autor y en el consumador de la fe. Así que si usted cree que usted tiene fe porque usted tiene mucha fe, lo siento bajarlo de esa nube y robarle los créditos que usted quiere. Es el poder de Dios que sostiene mi fe. Sois guardados por el poder de Dios. Lo que significa que Dios sostiene, Dios fortalece constantemente tu fe. Aunque muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos ni por enterado. Pensamos que Dios no está cerca, pero Él está cerca, Él está obrando, ¿no? Como dice por ahí una canción, aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Él está allí aunque usted no lo pueda ver. Así que si realmente has nacido de nuevo, el Padre no
te dejará ir, no dejará que tu fe decaiga. Ahora, y piense por un momento, ¿quién está escribiendo esta carta? ¿Quién la está escribiendo? Pedro. Y no se le viene nada a su mente de Pedro. ¿No se le viene nada a su mente de Pedro? Pedro le dijo a Jesús enérgicamente, oh Cristo, yo moriré por ti, yo daré mi vida por ti. Ella parecía tan firme en ese momento, y yo no dudo que el apóstol Pedro tendría que lo haya dicho con toda la fortaleza y con toda la intención posible. Cristo le dijo, oh Pedro, esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Usted conoce la historia. Pero también recordará que Jesús le dijo allá en Lucas capítulo 21, versículo del 31 al 32, pero la esencia es, Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como el trigo. Es decir, vas a pasar por los problemas que no te vas ni a imaginar. Satanás pidió para zarandearte. Y Jesús le dijo, pues mira a ver cómo te las arreglas, Pedrito, yo te veo luego. ¿Cierto que eso dijo? ¿Qué dice el versículo 32? Pues yo rogaré a mi Padre por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no decaiga, tu fe no falte. Y no solo eso, dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese Pedro que pasó por ese momento es el mismo que ahora le está diciendo a los hermanos, años después, hermanos, no se preocupen, estén firmes, porque Dios los va a guardar por medio de tu fe. Dios va a fortalecer tu fe. Él quizás pudo haber dicho, yo pude ver cómo Dios me fortaleció, me sostuvo en esos momentos. Me levantó una vez más cuando había hecho ese terrible pecado de negarlo, de maldecir. Pero una vez más vuelto, confirma a tus hermanos. Y aquí vemos a Pedro diciéndole a estos hermanos que están en medio de persecución, que está siendo confrontado con medio de dificultades, que están pasando por divisiones familiares, congregacionales, lo que sea que está pasando. Él te va a guardar. Él me va a guardar. Sí, soy responsable. Sí, usted es responsable. ¿Quién va a orar? Usted tiene que orar. Dios no va a orar por usted. Usted tiene que orar. ¿Quién va a estudiar la Biblia? Yo tengo que estudiar la Biblia. ¿Quién se va a memorizar la Biblia? Yo tengo que memorizar la Biblia. ¿Quién quiere apartarse del pecado? Yo tengo que apartarme del pecado. ¿Quién va a buscar la santidad? Yo tengo que buscar la santidad. ¿Quién tiene que permanecer en Cristo? Yo tengo que permanecer en Cristo. Pero es el resultado del trabajo que Dios está haciendo en mi vida. No es de mi propia obra, hermano, sea honesto. Si fuera por su propia obra, usted no estaría en Cristo. No invente. No se haga el superhéroe. Usted no estaría en Cristo. Entonces debemos bendecir a Dios para cerrar esta sección. Debemos bendecir el nombre de Dios sin cansarnos, glorificar su nombre sin cansarnos, aún en medio de las peores dificultades. ¿Y por qué, pastor? Porque por su gran misericordia nos permitió nacer de nuevo. Porque nos dio una nueva vida de esperanza. Porque nos dio una herencia o nos prometió una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y porque Él prometió guardarte por medio de tu fe hasta el final. Alabado sea el Señor. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Vamos a orar. Si estás en Cristo, dale las gracias al Señor. Porque te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó, te glorificó. Dale las gracias porque su poder
está obrando en tu vida para que tu fe no decaiga, para que tu fe se mantenga firme en Cristo. No mirando lo que está alrededor, sino mirando al autor y consumador de todo. ¿Cómo no adorarle? Oh amigo, joven, niño, adulto, si estás en Cristo, déjame decirte que estás bajo la ira de Dios. No tienes vida eterna. Y mi oración es que el Espíritu Santo te permita entender que eres un pecador, que estás en la peor de las miserias y que nadie te puede sacar de ahí humanamente, sino la intervención de Dios. Yo oro para que la venda de tus ojos se caigan, la venda de tu entendimiento se caiga y puedas entender estas verdades espirituales y puedas gritar: Padre, dame fe, dame arrepentimiento. Quiero creer en Jesús. Quiero esa salvación, quiero esa herencia. Los hombres te pueden dar herencia, pero un día se va a acabar. O si mueres pasará a otra persona. Pero la herencia espiritual nunca terminará. Está escondida en el Padre. Y la disfrutarás eternamente y para siempre. Oh, el llamado del Evangelio es al arrepentimiento. Amigos, si estás en Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Arrepentirse de los pecados es darle la espalda. Es un cambio de dirección, cambio de mente. Y empezar a seguir los principios de Cristo en su palabra. Dar frutos de arrepentimiento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque Pedro escribió a nuestros hermanos expatriados hace muchos años, siglos. Y sé que ellos fueron fortalecidos y hoy nosotros, más de 2000 años después, también somos fortalecidos y brincamos de alegría y gozo al escuchar lo que tú has hecho por nosotros. Al escuchar que fuimos recipientes de tu misericordia, de tu perdón. Señor, y aquí estamos, pidiéndote que nos ayudes en nuestra fe a permanecer firmes. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, que tu palabra pueda dar fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias.